No hay otra fórmula que la de las elecciones para volver a encauzar un país que se ha descarrilado. Mauricio, buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? A mí también me hubiese gustado estar presente, pero ya desde temprano tenemos que estar resolviendo las pequeñas cosas que quedan para el tema del Día de la Fraternidad de hoy día, ¿no? Yo te quiero proponer una cosa, Mauricio. Nosotros tenemos, no voy a decir cuentas pendientes, pero tenemos muchos temas que discutir que van a provocar entre tú y yo una confrontación inevitable. Yo te pido que hagamos esta mañana una tregua sobre eso y yo te invito en algún momento la próxima semana, la siguiente, a sentarnos todo el tiempo que sea necesario acá a sacarnos la madre en términos figurativos si fuera necesario para discutir sobre las diferencias que nos han separado. Pero yo te he llamado, Mauricio, te lo quiero explicar. No tendríamos por qué estar sacando la madre, como tú dices. Hay que a ti te encanta, perfecto. A ti te encanta. Tú no puedes con tu estilo, no puedes con el mío. O sea que ya sabemos lo que va a pasar cuando nos podemos a discutir. Pero no, a mí lo que me preocupa, yo te soy sincero. Es decir, yo creo, o sea, hoy es el 22 de febrero. 22 de febrero es el Día de la Fraternidad Aprista, el día que nació Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador de uno de los movimientos políticos más importantes de este país. Y yo creo que esto es un evento importante porque Víctor Raúl Haya de la Torre pensó en el Perú, reflexionó sobre el Perú y sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo y formuló una estrategia para el Perú, una visión de lo que había que hacer para convertir al Perú en un país del primer mundo. Y lamentablemente hoy la política es cualquier cosa menos eso. La política se ha degradado, Mauricio. Y por eso es importante que ustedes tengan la posibilidad de retomar eso que significaba Haya de la Torre. Y por eso creo que es importante escucharlos y que les dejen celebrar su Día de la Fraternidad, porque legalmente no podrían hacerlo, ¿no? Bueno, a ver, efectivamente, aunque entiendo que el perímetro que ha diseñado el señor alcalde justamente pasa por la sobre la Afonso Ugarte, ¿sí? Estaríamos justamente en el borde, ¿no? En el límite, así que no creo que vaya a haber ningún problema al respecto. Lo que tú señalas, estoy totalmente de acuerdo. No solamente Haya de la Torre fue un pensador que hizo una propuesta para lo que está sucediendo secularmente en el Perú, sino que también construyó un partido político, con todos sus defectos, por supuesto, ¿no? O sea, aquí no hay ningún reclamo de perfección, pero frente a lo que hay hoy día, en que no existe ningún partido político, porque lo que hay en el Congreso no son partidos políticos, son grupos de compadres nada más, y se ve el deterioro con el que cae el Congreso, es evidente entonces que aquí la lección está en que hay que construir verdaderos partidos políticos y no hacer que los partidos políticos, como sucede ahora, sean entidades paraestatales vigiladas por burócratas y que haya roto la posibilidad de que en los partidos ahora se discutan temas de fondo, cuando lo único que se están haciendo en los partidos ahora es ver cómo trepan a un puesto público para ver cómo se llenan los bolsillos. Y eso es justamente lo que ha prostituido la política en el Congreso hoy en el Perú. Ahora, con respecto... Sí, perdón, Mauricio, no sé qué pasó, te perdimos un poco. No, bueno, ahí estás, sí. No, la pregunta claro que yo te hacía era la siguiente. O sea, está claro, yo tengo una postura sobre lo que está pasando. O sea, yo creo que la Constitución del 93 no es una buena Constitución. Es más, yo he sido muy crítico con respecto al origen de esa Constitución. Ustedes mismos no participaron en ella y ustedes proponían, al final el gobierno de Fujimori, escoger entre opciones de una asamblea constituyente o regresar a la Constitución del 79 actualizada. O sea, se discutieron opciones. Pero pretender que la crisis del Perú hoy se explica por los defectos de la Constitución del 93, yo creo que es un error garrafal. O sea, la tragedia nacional es que somos un país que ha crecido en términos macroeconómicos y no ha resuelto los principales problemas de sus ciudadanos, y la razón fundamental
es que tenemos un aparato del Estado ineficiente y corrupto. Ese es el problema que tenemos. Y eso tiene que ver directamente con la debacle de los partidos políticos. Que no tenemos partidos políticos consistentes, con proyectos, con planes, con objetivos y con cuadros. Con cuadros. Eso es lo que origina la crisis que estamos viviendo y la contradicción dramática que caracteriza nuestra actualidad, ¿no? No puedo estar más de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo. No hay estructura de partidos políticos que puedan proponer a funcionarios probos y además con capacidad en el momento en el que tienen que asumir un cargo público. Los cargos públicos en el Perú además han crecido enormemente con el tema de la creación de los gobiernos regionales y además la propia descentralización del Estado, que tiene que tener presencia en todas las circunscripciones del país. Bueno, se acompaña alrededor de eso la incapacidad, la corrupción, el compadrazgo que hay entre los funcionarios públicos en pequeñas zonas en donde además no llega la Contraloría, ni llega tampoco la prensa fiscalizadora, ni hay capacidad de poder resolver los problemas de manera inmediata. Entonces, tú ves que en los lugares más apartados del Perú puede haber un gobernador distrital o puede haber un jefe de la comisaría, por lo que fuera, que caen en la corrupción porque nadie los ve, nadie los vigila, el Estado no tiene capacidad de poder fiscalizarlos, y entonces esto va creciendo. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Los que llegan al Congreso, los que llegan a los ministerios, los que llegan a los cargos de confianza, provienen de este tipo de política, que es la que se practica alrededor de la corrupción en los medios que son pequeños, en los distritos y en los lugares en donde tienen acceso, y creen que esa es la tónica con la que se trabaja, y entonces prostituyen todo el Estado peruano, que ha caído en ese tipo de maniobras. Y desafortunadamente no es tan fácil la resolución, porque el Estado ha crecido tanto que hasta los propios ministros o hasta el presidente de la República en muchas cosas están atados de mano por la burocracia estatal, que impide que hasta las órdenes que les dan los presidentes o los ministros se puedan cumplir. Tú ves, por ejemplo, en cualquier caso, una resolución que se emite en un ministerio tiene 17, 27, a veces hasta 40 sellos que debe tener cada uno de los burócratas que hace alrededor de la resolución, y si se omite un solo sello, no vale el documento. Entonces, ese tipo de cosas son las que han paralizado al país, lamentablemente. Ahora, Mauricio, ¿qué es lo que ustedes proponen? ¿Sí? O sea, ¿tienen una posición ya como partido frente a la crisis actual? O sea, ¿ustedes creen que deben adelantarse las elecciones al 2023? Ante la negativa del Congreso de que esto ocurra, ¿ustedes creen que hay que activar la renuncia de Dina Boluarte para obligar a que se adelanten las elecciones del 2023? ¿Qué propone el APRA? Bueno, yo creo... O en todo caso, Mauricio Mulder. No, bueno, pero también lo hemos discutido en el partido. Cuando en un país existe una gran crisis de gobernabilidad, a lo que se recurre siempre es a los procesos electorales. Al final, siempre es el pueblo el que debe corregir las cosas y que debe poner las cosas en su lugar. Eso sucede en las democracias avanzadas. Era muy común, por ejemplo, hace algunos años en Italia, en donde a cada rato se caían todos los gabinetes y se tenía que ir a elecciones a cada rato. No hay otra fórmula que la de las elecciones para volver a encauzar un país que se ha descarrilado. Pero ahora, muy bien, esto lo hacemos de inmediato, lo hacemos el año 24. Eso ya creo que me parece que son discusiones semánticas, pero sí se necesita que haya elecciones inmediatas, y que después de esas elecciones inmediatas haya un compromiso de los partidos políticos para que se busque una reforma integral de la Constitución. Eso se pretendió hacer en el año 2004, 2005 por Henry Piz.
y se avanzó, y la actual Constitución ha tenido más de 14, 15 modificaciones sustanciales. Si se puede llegar a un consenso parecido para el año 24 o el año 23, ya, la verdad que para mí es irrelevante que pueda ser el 23 o el 24. Lo que se necesita es que haya de todas maneras elecciones adelantadas, porque el Perú no puede seguir como estaba en este momento. Una pregunta, Mauricio. ¿Ustedes, de tanto pelearse con, digamos, la extrema izquierda, no han terminado pareciéndose demasiado a la derecha? Porque el APRA es históricamente un partido de centro, no es un partido de derecha. ¿Por qué parece que lo fuera? Bueno, porque no es que parezca que lo sea, a ti te parece que sea así. Nosotros somos un partido de izquierda democrática. Por defender los conceptos democráticos, los comunistas nos dicen que somos de derecha. Pero en realidad los comunistas, a quien no piense como ellos, les dicen derecha. Y es más, ahora solamente hay ellos y el resto son ultraderecha. O sea, ni siquiera dejan espacio para el centro ni para la derecha moderada, ¿no? Bueno, esos son, me parece, simplemente armas de la guerra política que ellos siempre utilizan y nosotros las devolvemos también. Pero somos un partido de izquierda democrática porque cree en el cambio de las estructuras económicas y sociales del país, pero hacerlas dentro de la democracia. Diferencia con los comunistas, que lo que establecen es que ellos deben refundar absolutamente todo, pero, y que la democracia además... Pero el problema es que también hay una izquierda, digamos, el comunismo, el eurocomunismo, o lo que han sido el Partido Comunista de Chile, son partidos democráticos. O sea, tienen una ideología marxista, ahora, digamos, reivindican, ¿no? Pero son parte del sistema democrático, ¿no? Hay partidos comunistas que se han ayorneado y que sin duda han tenido propuestas de carácter democrático importante. Ahora no hay muchos, pero por ejemplo, nuevamente el ejemplo del eurocomunismo que hicieron los franceses y los italianos y hasta los alemanes fue muy interesante. Pero al final lo que están todavía quedando en nuestro país son las posiciones radicales de un lado y del otro, porque la polarización que hay hoy en el Perú impide que haya partidos de centro y todo se polariza. Y realmente estamos llegando a un proceso de polarización bastante grave, y eso justamente es lo que se tiene que corregir en un proceso electoral, porque la polarización sí es muy grave, porque lleva a la exacerbación. Y eso también lleva hasta la posibilidad de una guerra civil, y hay personas que han hablado de ese tema en esta coyuntura. Claro, el tema es cómo evitamos, es decir, cómo hacemos para que esta confrontación, que es política, es social, se canalice por la vía democrática. Y como tú dices, y yo coincido en ese punto, yo no encuentro otra manera que canalizar electoralmente esto, que todas las pasiones se canalicen a través de las vías que la democracia permite. Mauricio, tenemos que ir a la pausa. ¿Te puedes, por favor, mantener conectado unos breves minutos? Vamos a ir a la pausa. Quisiera terminar adecuadamente esta conversación. Estamos con Mauricio Mühlner, conectado en la línea después de mucho tiempo en este primer encuentro cercano, aunque telefónico. Mauricio. Aquí estoy. Tú dices, hay que adelantar las elecciones, pero esto está puesto sobre la cancha con la propuesta de que las elecciones se hagan en el 2023 y el Congreso no quiere que se hagan elecciones en el 2023. Y los extremos, ¿no es cierto? El almirante Montoya y Valdemar Cerrón, que disputan porque supuestamente son irreconciliables desde el punto de vista ideológico, a la hora de la verdad votan igual. Es decir, para impedir que haya elecciones en el 2023. Se quieren quedar los dos hasta el 2026. Sí, es verdad. Y eso me parece un infantilismo y además una manera despreciable de cómo quieren resolver los problemas del Perú. Eso es no fijarse en la necesidad que tiene el Perú de reconducirse por una senda de constitucionalidad. Es lamentable que eso ocurra. Pero, ¿qué nos queda? Que a través de los medios de comunicación... No queda que Dina Boluarte renuncie, por ejemplo, que Dina Boluarte renuncie. Si Dina Boluarte renuncia, los pone contra la pared, tienen que convocar elecciones. No le queda otra.
Pero serían solamente elecciones. Bueno, claro, sería, si es que ella renuncia, tendrían que convocar de todas maneras elecciones para que sea el señor Williams el presidente del Congreso, de la República. Pero la señora Boluarte no ha dado muchas muestras no quiere de lucidez en este tipo de cosas. No quiere porque, bueno, pues ya le gustó el poder, y los que están a su alrededor seguramente habrán encontrado todo tipo de argumentos para decir que lo más importante para el Perú ahora es que ella gobierne y que ellos además se queden en los puestos en los que están. Todas esas cosas son parte del debate que tiene que haber en calles, en plazas, en donde sea, para seguir creando puntos de presión política sobre el Congreso y sobre el gobierno. No queda otra alternativa. Ellos se tendrán que dar cuenta, no solamente porque hay indignación, sino porque también existe sin duda una presión internacional que hace que nuestros partners de carácter comercial y que son los que permiten que el Perú pueda vivir, se van poniendo en posiciones de retraerse y a esperar a ver qué es lo que está pasando, y entonces la crisis económica es la que va a empujar este tipo de situaciones, y eso no es lo que ningún país desea. Ahora, Mauricio, para ir terminando, ustedes son conscientes de lo importante de lo de esta noche, ¿no es cierto? Ustedes han convocado, entiendo, a las 7 de la noche a una concentración en su local principal, en la Casa del Pueblo, en Alfonso Ugarte, y van a marchar hacia la avenida 28 de Julio al monumento allá de la Torre. Así es. ¿Cuánta gente va a ir? Va a ser una prueba, ¿no? De lo que es realmente el APRA, por lo menos en Lima en este momento. Sí, claro, pero también hay que poner las circunstancias, ¿no? Estamos saliendo después de mucho tiempo. Lo estamos haciendo además en un ambiente en el que hay bastante sí, si te acercas al... Creo que le has puesto altavoz y hemos perdido la calidad de la comunicación, Mauricio, por favor. No, había estirado mi mano. No, mira, sí, pero hay también circunstancias. Primero, que lo estamos haciendo después de bastante tiempo, y nuestros cuadros políticos van a tener que, digamos, desoxidarse un poquito. En segundo lugar, hay un poco de temor también, de mucha militancia, que puede pensar que va a haber agresiones contra nosotros, o van a haber algunas bandas por ahí que estén pululando y que pretendan hacer algún acto de violencia, probablemente. No creo que lo hagan ni que se atrevan, porque además ya no estamos en esa situación, y si la hubiese, nosotros también veremos cómo nos defendemos. Pero lo cierto es que salgan los que van a salir son los apristas que están dispuestos a seguir saliendo, y que esos van a motivar a los que puedan tener algún temor. Eso no nos preocupa demasiado. Lo importante es que podamos hacer nuestra caminata y nuestro meeting, porque son derechos constitucionales y tienen que estar amparados además por la policía y por los órganos de seguridad, porque es un derecho constitucional. Mauricio, tenemos que terminar. Yo te reitero la invitación a que nos juntemos acá en el estudio a discutir. Ahí sí seguramente va a subir un poco la temperatura de nuestra conversación, pero creo que es de lo que se trata, ¿no? Hablaremos del gobierno Alan García, hablaremos del papel de Fujimori, hablaremos del papel que tú me has asignado a mí, que yo te he asignado a ti, no sé, en fin, ahí discutiremos lo que hay que discutir, Mauricio. Pero creo que desde lo que se trata, de ser capaces en democracia de discutir nuestras diferencias, ¿no? Respetuosa y civilizadamente. Bueno, como corresponde. Yo estoy a la espera de tu convocatoria, y en el momento en que lo decidas lo hacemos, no hay problema. Te digo solamente una cosa para terminar, para que la dejes ahí anotada. ¿Sabes cuándo se jodió el Perú? La pregunta que se hacía, ¿no? La novela de Conversación en la Catedral. El día que el APRA y la izquierda peruana fueron incapaces de entenderse y de actuar juntos. Si el APRA y la izquierda peruana se hubieran entendido, la historia del Perú hubiera sido otra, te lo aseguro. De eso estoy convencido ahora que estoy envejeciendo, Mauricio. Hubiera sido otra la historia del Perú. Bueno, eso lo dijo en su momento Manuel Seoane, porque él había vivido justamente el momento en el que, con Rabines incluido, se fundó el Partido Socialista y estaba allá de la Torre exiliado y todos querían que regresara.
pero justamente fue Rabines el que rompió ese esquema por mandato de Moscú, rompió esa posibilidad y desde entonces estamos enfrentados. Pero en fin, ya hablaremos de ese tema. Muchas gracias, Mauricio, y suerte el día de hoy.